Esto no es un simple paseo turístico. Hoy vas a caminar conmigo por el barrio gitano que cambió la historia del flamenco en todo el mundo, Triana. Triana no es solo un barrio, es un símbolo vivo de Sevilla. Aquí, a orillas del río Guadalquivir, nacieron algunas de las voces y bailes más grandes del flamenco. Está justo frente al centro histórico, cruzando el famoso puente de Triana, pero siempre ha tenido una identidad propia, distinta a la Sevilla monumental. Era el barrio popular, el de los artesanos, los marineros y los gitanos, y todavía hoy se siente ese carácter auténtico en cada calle. Pasear por Triana es encontrarse con tabernas de toda la vida, mercados llenos de sabor, azulejos únicos y peñas flamencas donde el arte no es un espectáculo, sino una forma de vivir. Vamos a hablar de arte, pero también de dolor, de exclusión y de resistencia. Vamos a entrar en peñas, a caminar por calles con siglos de historia y a preguntarnos si ese espíritu gitano sigue vivo o si ya solo lo que queda es una postal para turistas. Así que si te interesa ver la Sevilla más real, quédate, porque esto se va a poner interesante. Soy Fernando González y este es mi canal. Y hoy te traigo a hacer un recorrido por el barrio más auténtico de toda Sevilla. Acabo de cruzar el puente de Triana, que es básicamente la puerta de entrada a otra Sevilla. Y es que Triana estuvo separada físicamente de Sevilla durante mucho tiempo. No fue sino hasta finales del siglo XIX que se construyó un puente fijo, porque Triana era una especie de arrabal, o por decirlo de alguna manera, el otro lado del río. Y si se están preguntando qué es un arrabal, es básicamente como se llamaba a los barrios que quedan fuera de las murallas de la ciudad. Digamos que era donde normalmente vivía la gente pobre, marginada o perseguida. Eso era Triana. Y en este caso, Triana era como que una especie de arrabal por excelencia. Era en donde mandaban a todas aquellas personas que no eran queridas o aceptadas en la ciudad. Es decir, gitanos, alfareros, mineros y en general gente humilde. ¿Qué pasó? Fue precisamente en esa mezcla o en esa exclusión en donde nació esta cultura que terminaría marcando al mundo por completo, el flamenco. El puente de Triana fue construido apenas en el año 1852. Antes de eso se cruzaba a Triana en barcas o en puentes de barcos. No había otra manera de comunicarse con este sector que está tan cerca del centro de Sevilla. Ya eso te dice un poco el nivel de exclusión que había hacia esta zona. Más adelante vamos a visitar una de las peñas flamencas más antiguas de todo el barrio. Pero antes vamos a caminar por sus calles y conocer más de la historia del flamenco y de Triana. Quédate aquí. Ahora que estoy por la calle Pureza, vamos a aprovechar para hablar del corazón y el alma flamenca, porque la calle Pureza es el corazón simbólico de Triana. Y es que aquí, en cada balcón o en cada azulejo, se respira devoción, pero se puede decir que también se respira bastante arte en esta zona, a pesar de que en este momento está un poco vacío. Pero estamos en verano y como ustedes saben, el verano en Sevilla es bastante caluroso. Así que hasta ahora, aproximadamente 6 de la tarde, no va a haber mucha gente en la calle, independientemente de la vida que puede tener esta calle más adelante en el día. Puedo decir que caminando aquí pienso en Semana Santa, en la famosa Feria de Sevilla, porque sé un poco en la arquitectura que hay aquí, en las tiendas que también hay en esta calle, y en los locales que se ve que están dedicados al flamenco, a pesar de que en este momento estén cerrados. Y es que a lo largo del siglo XIX y XX, esta calle fue cuna de familias que llevaban el flamenco literalmente en la sangre. Desde niños que zapateaban en la calle hasta abuelas que digamos que cantaban por seguirillas mientras cocinaban. Todo bien auténtico y bien real. En esta zona nacieron figuras muy importantes del mundo del flamenco, como la Niña de los Peines, Manuel Molina o Remedios Amaya. Y muchas de ellas vivieron la pobreza más cruda en esta zona. Y alrededor del barrio vamos a ver muchos azulejos que recuerdan a estos artistas. Y bueno, al estar en Triana es obligatorio hablar un poco más a profundidad sobre el flamenco, porque aquí fue donde nació el flamenco. Pero ¿qué pasa? El flamenco no nació en teatros o en estos tablados turísticos, no.
El flamenco nació en patios, en reuniones familiares, en fiestas privadas y sobre todo nació del dolor, es decir, la persecución y del racismo. Y es que el pueblo gitano en Andalucía ha sido discriminado durante siglos. Y el flamenco fue su manera de resistir, de expresar lo que no podían decir con palabras. Por ejemplo, en el siglo XVIII, los gitanos fueron, digamos que, objeto de la Gran Redada. En 1749, el Estado español puso en marcha lo que se conoce como la Gran Redada. Fue un plan organizado para acabar con la población gitana en el país. En una sola noche, miles de hombres, mujeres y niños gitanos fueron detenidos en todo el territorio. Separaron a las familias. Los hombres fueron enviados a trabajos forzados, las mujeres y los niños a diferentes instituciones. Muchos murieron y los que sobrevivieron pasaron años privados de su libertad. La idea detrás de esta operación era clara: hacer desaparecer al pueblo gitano. No lo lograron, pero dejaron una herida profunda en la memoria colectiva. Hoy se recuerda la Gran Redada como uno de los intentos más brutales de exterminio cultural en la historia de España. Y ustedes se preguntarán, porque lo he mencionado un par de veces durante este video, ¿qué es una peña? Por si no lo sabías, una peña flamenca es una especie de asociación cultural sin fines de lucro donde se mantiene viva la tradición flamenca. Es decir, realmente, en esencia, no son espacios turísticos, sino que son espacios en donde familiares y amigos se reúnen a cantar y a bailar y a disfrutar y pasarlo bien. Y es que si te pones a ver, si el flamenco es tan profundo, tan arraigado, con raíces tan fuertes, es porque viene desde abajo, viene desde la gente que la pasó mal, desde el dolor, desde la persecución. Y esto creo que lleva a las personas o a grupos de poblaciones a maximizar su potencial y a desarrollar maneras de expresión que no existen antes. Y es por eso que expresiones artísticas como el flamenco u otras son tan fuertes y han pegado tanto a nivel mundial. Y si este tipo de contenido más real y auténtico te interesa, aprovecha y suscríbete al canal. Fácil, haz clic abajo donde dice suscribirse y estás listo. Suscríbete al canal y es gratis. Y en algo que me gusta mucho de España y que lo veo mucho aquí en Sevilla, y en este caso en Triana, son estas callejuelas pequeñas. En este caso, le di paso aquí al conductor. Miren cómo apenas esa camioneta entra. Miren cómo se tuvo que subir. Son estas callejuelas pequeñas que en este caso tienen un doble uso. A ver, te ayudan a cortar el camino, pero también dan un poco de respiro del sol tan intenso que hace en esta época del año. Y aquí desembocamos en otra calle muy importante de Triana. Porque esta calle, la calle Betis, es esta postal perfecta que representa a Triana. De hecho, es considerada una de las calles más bonitas de toda Sevilla. Está llena de bares, luces, vistas, gente, aunque en este momento está un poco más tranquila por la hora. Pero esto me hace preguntarme un poco, ¿qué quedará realmente del alma de esta calle? De esa esencia auténtica y original que tenía. ¿Será igual o no? ¿O habremos convertido esto en una postal perfecta para Instagram? ¿Quién lo sabe? Aquí con esta maravillosa vista de río detrás de mí, me pongo a pensar un poco que es fácil romantizar lo que es el flamenco, pero a veces cuando romantizamos este tipo de cosas, este arte, también digamos que nos olvidamos o no conocemos realmente las raíces de esto. Y es que todas estas familias gitanas que vivían aquí en Triana fueron expulsadas con el paso del tiempo, inicialmente por la pobreza, pero luego por la gentrificación. Hoy muchas ya viven en las afueras y estos tablados icónicos, conocidos, tradicionales, emblemáticos de toda la vida, ya no son casas de familia, sino que básicamente se han convertido en un negocio, como pasa mucho en todas partes del mundo. Al seguir caminando por esta calle y al irnos, digamos, al extremo opuesto de Triana, vamos a llegar a una plaza bastante conocida, que es la Plaza del Altonazo. Y vamos a conocer un antiguo centro de cerámica, que es algo muy de aquí. Y sí, la cerámica también tiene un papel muy protagónico aquí en Triana, porque digamos que aquí no todo era solamente flamenco, también era barro, trabajo duro, arte manual y pues esta fábrica famosa que se encontraba aquí. Y ahora estoy llegando a lo que es la Plaza del Altonazo. ¿Y por qué es importante esta plaza que tengo frente a mí y que les voy a mostrar ahora? Porque Triana no solamente va de flamenco, sino que Triana, como les dije anteriormente, también es barro. Y es que aquí se fabricaron algunos de los azulejos más hermosos de toda Andalucía.
Y por si no lo saben, la cerámica de Triana se exportó durante muchos siglos a América. Y hoy el centro de cerámica que se encuentra aquí en Triana rescata un poco de esa historia. Durante siglos, la cerámica de Triana fue uno de los grandes motores económicos de Sevilla. Desde estos talleres salieron azulejos, vajillas y piezas decorativas que viajaron a toda España, a Europa e incluso a América en los barcos que partían del Guadalquivir. No era solo un arte, era un verdadero negocio. En el siglo XVI y XVII, los alfares de Triana producían a gran escala, abasteciendo iglesias, palacios y hasta edificios públicos en ciudades coloniales. Sevilla era la puerta de entrada y salida con el Nuevo Mundo, y la cerámica trianera se convirtió en un símbolo de calidad y prestigio. Muchas de las técnicas que se usaban aquí venían de la tradición andalusí, mezcladas con influencias renacentistas. El resultado, azulejos con colores vivos y diseños únicos que todavía hoy se conservan en conventos, plazas y casas señoriales del Medio Mundo. La cerámica de Triana no solo fue un oficio, fue una marca global de su tiempo, que puso el nombre del barrio en los mapas de la historia. Este era un oficio duro, muy artesanal, que al final del día, ¿qué hacía? Pues daba de comer a muchas familias del barrio. Y digamos que para mí esa es otra especie de muestra, podemos decirlo así, de cómo el trabajo manual y el arte nacen de los sectores que la pasan más duro, que llevan una vida más dura, con menos privilegios y con mayores sacrificios. Y cuando vengan a esta plaza se van a dar cuenta que para mí casi que ni parecía una plaza. Era como una especie de cruce, es algo bastante pequeño, cero ambicioso, pero es una plaza que tiene una importancia bastante relevante hablando de historia aquí en Triana. Y si bien para personas como yo los azulejos son simplemente decoración, para muchos son historia, y en el caso de Triana son historia, porque en algunos casos relatan la historia de cantantes o bailarines famosos que marcaron la historia de esta zona de Sevilla. Y digamos que en Triana se recuerdan bastante porque ves estos azulejos por toda la ciudad homenajeando a personas que fueron claves en el desarrollo o en la historia de este barrio, pero a muchos se les olvida lo dura que fue la vida de estas personas. O digamos que más bien, como fue tan dura su vida y lograron tanto, se les homenajea. Creo que todo depende de qué lado lo quieres ver. Y en unos minutos vamos a volver al río, al mismo punto en el que empezamos este recorrido, pero con una pregunta muy diferente que tengo en la cabeza. Pero antes no me podía perder el mercado de Triana. Este mercado se levanta sobre los restos del antiguo castillo de San Jorge, que en su día fue sede de la Inquisición, y desde el siglo XIX aquí se vende comida para todo el barrio. Hoy sigue siendo el alma de Triana, pero con un aire renovado. Entre sus pasillos encuentras de todo, desde jamones y quesos de la sierra hasta pescados y mariscos que llegan cada mañana desde el Atlántico. Los puestos de frutas, las especias y las verduras frescas llenan de color y de olor cada rincón. Además, el mercado se ha convertido en un lugar para disfrutar, no solo para comprar. Hay bares de tapas, espacios donde se celebran actividades culturales y hasta escuelas de cocina donde puedes aprender a preparar una paella o un gazpacho andaluz con productos del propio mercado. Pasear por aquí es una experiencia que mezcla lo tradicional con lo moderno y es también una forma de probar la esencia de Andalucía, una tierra donde la comida es más que alimento, es cultura, es identidad y es orgullo. Creo que esta imagen del atardecer, aquí desde el puente de Triana, en donde iniciamos este recorrido, es ideal para cerrar este video. Antes de eso quiero hacer algunas reflexiones. Siento que al cruzar a Triana entras a un barrio que desde mi punto de vista se mantiene aún más auténtico. Y con auténtico, ¿qué quiero decir? No está, digamos que tan perfecto, tan cuidado, tan organizado, tan limpio como es Sevilla en sí, como es el centro histórico de Sevilla, lo cual es bueno por un lado, pero por otro lado, bueno, obviamente el centro de Sevilla es un sitio hermoso. Por otra parte, también siento que Triana es una especie de paradoja. ¿Y por qué digo esto? Porque le dio al mundo un arte único, un arte nacido de la marginación, de la persecución y de la pobreza, pero que hoy en día, digamos que puede ser visto como víctima de su propio éxito, porque se ha masificado y se ha vuelto un negocio tan grande que realmente al venir a Triana no estás 100% seguro de si, digamos, el show que estás viendo es auténtico, es algo hecho para turistas o no. Creo que tienes que ser muy conocedor para notar la diferencia. A algunas personas les importa eso, a otras personas no les importa tanto. Todo es válido. Pero la pregunta que me hago es esa.
¿queda realmente flamenco auténtico en Triana o no? O lo puedes encontrar en cualquier parte de España. Pero lo que para mí sí está claro es que si realmente quieres conocer la verdadera Andalucía, tienes que cruzar a Triana, sí o sí. Y yo diría que escuchar no solamente con los oídos, sino también con, va a sonar un poco aquí romántico, pero creo que también con el corazón para entender realmente esta cultura y esta pasión y devoción por este arte aquí en esta parte de España. Pero ya con eso creo que es hora de culminar este recorrido. Te quiero agradecer por haberte quedado hasta aquí y decirte que, bueno, si llegaste hasta el final es porque el video te gustó, así que aprovecha y suscríbete, es gratis y me ayudas a seguir creando contenido. ¿Cómo lo haces? Haciendo clic en el botón de subscribe, dándole a la campanita y dejando tus comentarios. Un abrazo y nos vemos en un próximo recorrido.